Antonio Aguilar estaba de pie junto a una mesa larga cubierta con manteles blancos en una reunión privada organizada por un productor de cine en la Ciudad de México a finales de los años 50. Con una copa que apenas había tocado y la mirada puesta en la orquesta que tocaba al fondo del salón. Cuando escuchó a un hombre acercarse por detrás con ese paso seguro de quien ya había bebido más de la cuenta y quería que todos lo notaran. El hombre se detuvo frente a él, sonrió con esa sonrisa torcida de quien busca provocar sin que parezca provocación, y le dijo en voz alta, lo suficientemente alta para que las mesas cercanas voltearan. Si sabes cantar Amorcito Corazón, sube y demuéstralo. ¿O es que esa canción solo le queda bien a un hombre de verdad? El salón, que hasta ese momento zumbaba con conversaciones dispersas y el tintineo de copas, sintió el peso de esas palabras de una manera que no necesitó silencio total para hacerse notar. Antonio Aguilar no cambió el gesto. No apretó la copa, no bajó la mirada, no respondió de inmediato. Se quedó ahí, con esa quietud que años después la gente que lo conoció describiría como su forma más peligrosa de estar enojado, la que no hacía ruido pero tampoco olvidaba. Sabía exactamente lo que aquel hombre estaba insinuando. Sabía que detrás del comentario había una comparación directa con Pedro Infante, el hombre que había hecho de esa canción un himno nacional del cine mexicano, cuya voz parecía diseñada para esas palabras exactas. Y sabía también que aceptar el reto de aquel borracho significaba entrar en un terreno donde cualquier cosa que hiciera sería medida contra un fantasma imposible de igualar. Pero Antonio Aguilar no había llegado hasta ese salón evitando comparaciones difíciles. Había nacido en Zacatecas, en una familia de rancheros, había cruzado a Estados Unidos siendo joven. Había trabajado limpiando zapatos y cargando cajas antes de que nadie supiera que tenía una voz capaz de llenar un teatro sin micrófono. Había aprendido, mucho antes de pisar un estudio de grabación, que la dignidad de un hombre no se mide por lo que otros dicen de él, sino por cómo responde cuando lo ponen a prueba frente a todos. Lo que aquel hombre no sabía, lo que casi nadie en esa mesa sabía todavía, era que a apenas unos metros de distancia, recostado contra una columna con un cigarro a medio consumir entre los dedos, Pedro Infante había escuchado cada palabra. Infante no se había movido. No había hecho ningún gesto que delatara que estaba prestando atención. Pero sus ojos, fijos en aquel hombre que acababa de intentar humillar a Antonio Aguilar usando su propia canción como arma, decían algo muy distinto a la expresión tranquila de su rostro. Y en ese instante, sin que nadie más lo supiera todavía, algo comenzó a moverse en aquel salón que nadie iba a olvidar. El productor que había organizado aquella reunión, un hombre acostumbrado a mediar entre egos de artistas mucho más frágiles que estos dos, sintió que el aire del salón había cambiado de temperatura sin que hubiera pasado nada visible todavía. Miró hacia Antonio Aguilar, luego hacia el hombre que seguía esperando una respuesta con esa sonrisa que empezaba a perder firmeza, y después, casi por instinto, buscó con la mirada a Pedro Infante, como si su cuerpo supiera antes que su mente que ahí estaba el verdadero centro de gravedad de lo que iba a suceder. Antonio Aguilar dejó su copa sobre la mesa con un movimiento lento y calculado, el tipo de gesto que no busca ganar tiempo sino que simplemente respeta el ritmo de quien no necesita apresurarse para nada. Miró al hombre directamente a los ojos y le dijo, con voz baja pero firme, que él nunca había subido a ningún escenario para competir con nadie, que cantaba porque llevaba la música desde antes de saber leer. Y que si aquel hombre quería ver quién sabía cantar de verdad, bastaba con que se quedara callado un momento y escuchara. El comentario, lejos de apaciguarlo, pareció envalentonar más al hombre. Soltó una risa corta, se volteó hacia las mesas cercanas buscando aliados en su burla, y remató diciendo que las palabras estaban bien, pero que él quería escuchar la canción, no un discurso. Que si Antonio Aguilar era tan hombre como decía ser, la orquesta estaba ahí mismo, esperando. Algunas personas en las mesas cercanas empezaron a incomodarse visiblemente, apartando la mirada o fingiendo retomar sus propias conversaciones, mientras otras, con esa curiosidad que nadie admite tener en voz alta, se acomodaban discretamente para no perder detalle de lo que pudiera pasar. Nadie se atrevía a intervenir, porque en ese mundo cerrado de la farándula de aquella época existía una regla no escrita de dejar que las cosas se resolvieran entre quienes las habían empezado. Fue en ese instante exacto cuando Pedro Infante se apartó de la columna. No caminó rápido. No hizo ningún gesto brusco que delatara enojo. Caminó con esa cadencia suya, la misma que había hecho que millones de personas en las salas de cine sintieran que conocían a aquel hombre de toda la vida, aunque jamás lo hubieran visto fuera de una pantalla. Atravesó el salón entero mientras las conversaciones se iban apagando a su paso,
como si su sola presencia tuviera la capacidad de silenciar cualquier otra cosa que estuviera ocurriendo alrededor. Algunos invitados que hasta ese momento no habían notado su presencia en el salón se giraron con sorpresa al reconocerlo, y ese reconocimiento se extendió como una corriente silenciosa de mesa en mesa, hasta que prácticamente todos los presentes tenían los ojos puestos en él sin saber todavía qué era lo que estaba a punto de suceder. El hombre que había estado provocando a Antonio Aguilar seguía de espaldas, todavía envuelto en su propia arrogancia, sin notar que la atención del salón entero ya no estaba puesta en él, sino en el hombre que se acercaba por detrás con paso tranquilo y decidido. Se detuvo justo al lado del hombre, lo suficientemente cerca para que éste sintiera el peso de esa cercanía sin necesidad de ninguna amenaza explícita. El hombre volteó despacio, y en cuanto reconoció quién estaba a su lado, la sonrisa que había sostenido hasta ese momento empezó a desdibujarse, reemplazada por una incomodidad que ya no podía disimular frente a nadie. Con esa voz que todo México reconocía de memoria, la misma que había cantado Amorcito Corazón en decenas de salas repletas, Pedro Infante dijo algo que nadie en ese salón esperaba escuchar. Dijo que aquella canción no le pertenecía a nadie. Que una canción, cuando de verdad significa algo, deja de ser propiedad del que la grabó primero y se convierte en propiedad de cualquiera que la sienta de verdad al cantarla. Que había visto a muchos hombres intentar medirse con otros usando canciones ajenas como si fueran espadas prestadas, y que ninguno de ellos había entendido nunca de qué se trataba realmente cantar. Y que si aquel hombre quería ver a alguien digno de subir a interpretarla, tenía frente a él, desde hacía años, a uno de los pocos hombres en México que la cantaría con la misma verdad con la que él mismo lo había hecho. Quizás incluso con más, porque Antonio Aguilar cargaba en la voz algo que ni el propio Infante podía replicar: la tierra seca de un rancho zacatecano, el peso de haber cruzado fronteras sin papeles, la memoria de haber trabajado con las manos antes de trabajar con la voz. El hombre que había comenzado todo aquello se quedó paralizado, con la copa a medio camino entre la mesa y su boca, sin encontrar ninguna palabra que pudiera sostenerse frente a lo que acababa de escuchar. Intentó murmurar algo, una disculpa a medias o quizás una excusa, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta, porque no existía forma de retroceder frente a lo que acababa de provocar. Las mesas cercanas, que hasta hacía un momento observaban con esa curiosidad morbosa de quien espera un escándalo, empezaron a intercambiar miradas de un tipo distinto. El tipo que reconoce que está presenciando algo que va a repetirse en conversaciones durante años. Antonio Aguilar, por su parte, no dijo nada todavía. Se quedó mirando a Pedro Infante con una expresión difícil de descifrar, algo entre la sorpresa y un reconocimiento profundo que iba mucho más allá de aquel salón, de aquella noche, de aquel comentario que lo había originado todo. Había en esa mirada algo que ninguno de los dos necesitaba explicar con palabras, la certeza silenciosa de que acababan de cruzar una línea que los uniría de una manera distinta a partir de esa noche. Pedro Infante no esperó una respuesta del hombre. Se giró hacia la orquesta, que observaba toda la escena sin saber si debía seguir tocando o detenerse por completo, algunos músicos con los instrumentos a medio bajar, otros congelados esperando una señal. Con un gesto de la mano les pidió que bajaran el volumen, no que se detuvieran del todo, sino que dejaran espacio, el espacio suficiente para lo que estaba a punto de ocurrir. El director de la pequeña orquesta asintió despacio, todavía sin entender del todo lo que estaba a punto de suceder, pero reconociendo en el gesto de Infante una autoridad que nadie en ese salón se atrevería a cuestionar. Después Pedro Infante miró a Antonio Aguilar y le dijo, frente a todos, que aquella noche no iba a cantar él. Que la canción, esa noche, le pertenecía a Aguilar, y que él mismo quería ser el primero en escucharlo, sentado ahí, como cualquier otro hombre en aquel salón, sin privilegios ni distancia. Solo como un espectador más que quería presenciar algo verdadero. Hubo un instante de silencio absoluto, uno de esos silencios que en las reuniones sociales de la época casi nunca ocurrían, porque siempre había alguien hablando, alguna copa chocando contra otra, algún mesero moviéndose entre las mesas con bandejas de canapés y bebidas. Pero en ese momento nada de eso existía. Solo existían dos hombres frente a frente, y un salón entero conteniendo la respiración, esperando a ver qué pasaría después de aquellas palabras que ya nadie iba a olvidar. Antonio Aguilar caminó hacia el pequeño espacio libre frente a la orquesta con esa misma calma con la que había recibido el insulto minutos antes. No había prisa en sus pasos, no había necesidad de demostrar nada a nadie, porque lo único que le importaba en ese momento era la mirada de Pedro Infante, que se había quedado de pie junto a la mesa,
con los brazos cruzados y una expresión que ya no tenía nada de la tranquilidad distante de los primeros minutos, sino algo parecido a la expectación genuina de quien está a punto de presenciar algo que sabe que va a quedarse con él por mucho tiempo. Aguilar se detuvo justo en el centro del pequeño espacio que le habían despejado, cerró los ojos un instante, como si necesitara ordenar algo por dentro antes de comenzar. Algo que las palabras nunca alcanzarían a explicar del todo. Recordó, en ese breve instante, las noches en el rancho de su infancia en Zacatecas, cuando su padre cantaba mientras trabajaba la tierra, sin ningún público más que el viento y los animales. Cantando no para impresionar a nadie, sino porque la música era simplemente parte de estar vivo. Recordó también los años duros en Estados Unidos, limpiando zapatos, cargando cajas, aguantando el desprecio de quienes lo veían como poco más que mano de obra barata. Y como en cada uno de esos momentos difíciles había una canción esperándolo al final del día, como una promesa de que aquello no era todo lo que la vida tenía para ofrecerle. Abrió los ojos, miró un instante hacia Pedro Infante, que permanecía de pie con los brazos cruzados, y comenzó a cantar sin que nadie tuviera que darle ninguna señal. Cuando Antonio Aguilar empezó a cantar, el salón entero sintió algo que nadie supo explicar del todo esa misma noche. No era una imitación de Pedro Infante, ni un intento de sonar como él, ni siquiera una versión más técnica o más pulida de la canción. Era una voz completamente distinta, más áspera, más cargada de tierra y de rancho, que tomaba la misma melodía y la misma letra y las llevaba a un lugar que Infante nunca había recorrido con ella. Cada frase salía de Aguilar con una convicción que no pedía permiso, que no buscaba comparación, que simplemente existía por sí misma. El hombre que había provocado todo aquello se había quedado en su silla, con la mirada baja, incapaz de sostener la que le devolvían las mesas cercanas. Algunas personas incluso girando ligeramente sus sillas para dejar de compartir espacio visual con él. Ya no había burla en su rostro, solo esa incomodidad silenciosa de quien entiende, demasiado tarde, que subestimó algo que no tenía por qué haber subestimado nunca. Pedro Infante escuchaba con los ojos entrecerrados, reconociendo en aquella interpretación algo que él mismo había sentido alguna vez al grabar la canción por primera vez. Ese instante exacto en que una canción deja de ser solo palabras y notas y se convierte en algo que sale de un lugar mucho más profundo. Había escuchado a muchos hombres intentar cantar esa canción a lo largo de los años, pero pocas veces había sentido lo que estaba sintiendo en ese momento. La certeza de estar frente a alguien que no estaba cantando la canción de otro, sino encontrando en ella su propia verdad. Cuando Antonio Aguilar terminó, sosteniendo la última nota con una fuerza que parecía negarse a soltar el momento, dejando que el silencio posterior se extendiera un instante más de lo esperado antes de bajar la voz por completo, el salón estalló en un aplauso que no tenía nada de cortesía. Era un aplauso genuino, el tipo que surge cuando la gente acaba de presenciar algo verdadero, algo que ninguno de ellos iba a poder describir del todo al contarlo después. Pedro Infante fue el primero en ponerse de pie. Caminó hasta donde estaba Antonio Aguilar, todavía con la respiración agitada por el esfuerzo y las mejillas ligeramente encendidas por la intensidad de lo que acababa de entregar. Y en lugar de decir cualquier cosa de inmediato, simplemente le extendió la mano. Aguilar la tomó, y ambos se quedaron así un momento, mano con mano, mientras el salón entero seguía aplaudiendo alrededor de ellos. Fue Pedro Infante quien rompió el silencio entre ambos. Le dijo a Antonio Aguilar, lo suficientemente fuerte para que el hombre que había empezado todo aquello lo escuchara con claridad desde su silla, que ninguna canción, por más suya que pareciera ante el público, valía más que el respeto que un hombre le debía a otro artista. Que él había cantado Amorcito Corazón durante años sin imaginar que algún día la escucharía de esa manera, desde otra garganta, con otra historia detrás, y que aquella noche, en ese salón, la canción había encontrado una segunda voz que también le pertenecía. Antonio Aguilar, todavía sosteniendo la mano de Pedro Infante, respondió con una frase corta, casi susurrada, pero que quienes estaban más cerca alcanzaron a escuchar con claridad y que después repetirían entre ellos durante años. Le dijo que él nunca había querido competir con nadie, que solo había querido cantar con la verdad que su padre le había enseñado en el rancho, sin adornos ni pretensiones, y que escuchar a Pedro Infante defenderlo de esa manera, frente a todos, sin que nadie se lo pidiera, era algo que iba a cargar consigo por el resto de su vida. El hombre que había iniciado el conflicto se levantó despacio de su silla, sin que nadie le prestara ya la más mínima atención, y salió del salón sin despedirse de nadie, cargando esa vergüenza silenciosa de quien acaba de descubrir que subestimó a dos hombres al mismo tiempo. La fiesta continuó,
pero algo había cambiado en el ambiente. Los meseros seguían circulando entre las mesas, la orquesta retomó su volumen habitual, las conversaciones volvieron a llenar el salón poco a poco, pero había un tema nuevo circulando entre susurros. Uno que iba a viajar mucho más allá de esa noche y de ese salón privado. En los meses siguientes, Antonio Aguilar y Pedro Infante coincidieron en más de una ocasión, en rodajes, en presentaciones, en reuniones similares a aquella. Quienes trabajaron cerca de ambos en esa época coincidían en algo, nunca volvió a existir entre ellos ni la más mínima tensión. Ni siquiera la tensión natural que suele existir entre dos figuras que ocupan un espacio similar en el gusto del público. Al contrario, existía entre ellos una especie de reconocimiento mutuo silencioso, el tipo que no necesita declaraciones públicas ni gestos exagerados para sostenerse, pero que se notaba en pequeños detalles. En la manera en que se saludaban cuando coincidían, en el respeto con el que hablaban del otro cuando no estaba presente. Algunos compañeros de rodaje contaron después que, en más de una ocasión, entre toma y toma, Pedro Infante mencionaba a Antonio Aguilar como uno de los pocos artistas que realmente entendía lo que significaba cantarle al pueblo sin traicionar de dónde venía. Y Aguilar, por su parte, cuando alguien le preguntaba distraídamente sobre otros cantantes de la época, siempre dejaba un espacio aparte, casi reverencial, para hablar de Infante, aunque rara vez explicaba por qué. Pedro Infante murió en 1957. En un accidente de aviación que dejó a todo México en un duelo que todavía hoy sigue siendo recordado como uno de los momentos más dolorosos de la historia del entretenimiento nacional. Un golpe que llegó demasiado pronto para un hombre que apenas estaba en la cima de su carrera. Antonio Aguilar, que en ese momento apenas empezaba a consolidar su propia carrera como una de las grandes figuras de la música ranchera y el cine mexicano. Cargó durante décadas el recuerdo de aquella noche como uno de los momentos que definieron su manera de entender el respeto entre artistas. Años después, en entrevistas donde se le preguntaba sobre su relación con Pedro Infante, Antonio Aguilar evitaba entrar en detalles específicos sobre lo ocurrido en aquel salón, prefiriendo dejarlo como un recuerdo privado más que como una anécdota para el público, pero siempre mencionaba, con esa misma calma que lo caracterizaba, que Pedro Infante había sido uno de los pocos hombres en aquella industria que entendía que la grandeza de uno no dependía de opacar la de otro. Lo que sucedió aquella noche en aquel salón de la Ciudad de México nunca fue documentado con fotografías, ni apareció en ninguna revista de espectáculos de la época, porque ocurrió en un espacio privado. Entre gente que entendía las reglas no escritas de discreción de aquellos ambientes, donde lo que pasaba entre artistas fuera de cámara se quedaba fuera de cámaras. Pero sobrevivió de la misma manera en que sobreviven las historias verdaderas, pasando de boca en boca entre quienes trabajaron con ambos artistas, hasta convertirse en una de esas anécdotas que definen no solo a dos hombres, sino a toda una época del entretenimiento mexicano. Esta historia nos enseña que la grandeza real no se mide por la capacidad de imponerse sobre los demás, sino por la capacidad de reconocer y defender el talento ajeno incluso cuando nadie te obliga a hacerlo. Pedro Infante no tenía ninguna razón práctica para intervenir aquella noche. Su lugar en la historia del cine y la música mexicana ya estaba asegurado, su fama no necesitaba de ningún gesto adicional para crecer. Pero eligió hacerlo de todas formas, porque entendía algo que muy pocos hombres en su posición entienden, que defender a otro artista no resta nada a la propia grandeza, sino que la confirma. La lección que queda de aquella noche no es sobre dos ídolos de la música ranchera enfrentados por una canción, sino sobre el tipo de hombre que decide ser cada uno cuando tiene el poder de humillar o de dignificar a otro frente a una multitud. Pedro Infante eligió dignificar. Antonio Aguilar eligió responder con arte en lugar de con rabia. Y esa doble elección, más que cualquier película o cualquier canción, es quizás el legado más silencioso y más poderoso que dejó aquella noche en aquel salón. Un legado que ninguno de los dos necesitó explicar jamás porque quienes estuvieron ahí lo entendieron sin palabras y quienes lo escucharon después lo sintieron de la misma manera. Si te gustó esta historia y admiras a Pedro Infante y a Antonio Aguilar, suscríbete al canal y deja tu like abajo para que YouTube recomiende este video a más personas. Cuéntame aquí en los comentarios desde donde estás viendo este video. Nos encanta saber desde qué parte del mundo nos acompañan los fans de estas leyendas del cine y la música mexicana. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.